Buenas noches a todos, hermanos. Esta noche quiero saludarles. Soy el Padre Francis Silva Cordero de la Iglesia Católica Siro-Ortodoxa de Antioquía. Soy el párroco de la Parroquia Santísima Trinidad de Aguada. Y esta noche es una noche muy especial para mí, ya que estoy de cumpleaños. Pero no es un cumpleaños conmemorando el día que nací, un 6 de noviembre de 1968, allá en Elgin, Illinois, en Estados Unidos, sino un cumpleaños del día que volví a nacer de nuevo, al sobrevivir milagrosamente a varios accidentes que tuve cuando tenía 16 años. Todos los años, en este día 12 de noviembre, cuento esa historia, pues fue un 12 de noviembre de 1984 cuando tuve unos terribles accidentes. Hoy, como era costumbre hacerlo todos los años, decidí, en vez de contárselo a alguien, contárselo a ustedes. Y así, a través de todas las redes sociales, muchas personas puedan ser testigos de este gran milagro que ocurrió en mí y que Dios permitió que lograra sobrevivir para que me convirtiera hoy en el sacerdote que soy, para gloria de Dios Padre. Para darle un poquito de la historia, quisiera ir un poquito atrás y decirles que desde pequeño quería ser sacerdote. Por ejemplo, cuando estaba en cuarto grado, la maestra repartió unos papeles y dijo: dibujen ahí lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes. Ella recogió los papeles, todos habían dibujado lo que querían ser. Como siempre, había bomberos, policías, soldados y otras profesiones muy dignas. Yo creo que todo niño cuando chiquito quiere ser policía algún día. Ella recogió los papeles y cuando los examinó, llegó al papel mío y había un sacerdote dibujado. Apenas estaba en cuarto grado, tenía 9 años. ¿Qué pasa? Que pasaron 7 años y cuando tenía 16 años y cursaba el grado 11 en la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, tuve un terrible accidente al lado de la escuela. Yo iba en bicicleta bajando hacia casa de mi mamá y en dirección contraria venía un camión a exceso de velocidad. El camión perdió el control en una gravilla que había, cruzó el carril y me impactó a mí. Yo caí en la brea y el camión siguió y paró encima de mí. Mi cabeza quedó aplastada entre el motor y la bicicleta. Sacaron el cuerpo mío de ahí abajo, me llevaron al Hospital Regional de Aguadilla, un pueblo cercano al pueblo de Aguada donde vivían. Allá determinaron que había posible daño cerebral y ellos no tenían neurólogo. Así que me transfirieron al Hospital Centro Médico de Mayagüez. Cuando la ambulancia venía de Aguadilla hacia Mayagüez, hay un pueblo que divide esos dos pueblos y es el pueblo de Añasco. Pues allí en Añasco, otro camión chocó la ambulancia donde yo iba. La ambulancia cayó pérdida total en un cañaveral, conmigo adentro. Sacaron el cuerpo mío de las cañas, me trajeron hasta la número 2, que era la carretera por la cual estaba transitando, y en una guagua pick-up que pasaba por allí, en el cajón de atrás, ahí me echaron. Me llevaron así al Centro Médico de Mayagüez y cuando llegué fui examinado. Tenía fractura en la parte superior del cráneo, fractura en la parte de la base del cráneo, botando sangre por el ojo y el oído izquierdo, pues estaba dañado por dentro. Todo mi lado derecho estaba pelado por la brea y mi pierna izquierda estaba rota. Le dijeron a mis padres
que esto era un caso de vida o muerte. Y ellos estaban bien trastornados, desesperados. Sin embargo, no perdieron la confianza en Dios. Y mis padres, mis amistades, mis familiares, miembros de distintas iglesias, todos unidos, clamaron a Dios de que hiciera un milagro y no permitiera que muriera ese niño, ese que iba a ser sacerdote algún día. Ese accidente fue un lunes 12 de noviembre de 1984. Se celebraba el Día del Veterano, pues había caído domingo ese día y se celebraba lunes. En 3 días, o sea miércoles, estaba sano y viernes me habían dado de alta. El milagro fue total. Y las familiares y amigos estaban tan sorprendidos que se decían unos a otros: algún propósito Dios tiene con ese muchacho en el futuro, pues lo libró de 2 accidentes el mismo día. Pasó un año y al año conocí a una muchacha en la escuela superior al lado de donde pasó el accidente y me enamoré. 2 años y medio más tarde me casé con esa muchacha, pero nunca dejé el deseo de ser sacerdote. Recuerdo que el día en que le prometí mi amor, le dije que tenía que hablar con ella algo muy serio. Le dije: yo tengo un problema. ¿Tú aceptarías ser novia mía con la condición de que si algún día Dios me sigue llamando a ser sacerdote, yo te dejo y me voy para el seminario? Y ella aceptó. Y así nos hicimos novios un 11 de junio de 1986. A los 2 años y medio más tarde nos casamos y ya llevamos 30 años de casados. Somos padres de 5 hijos y ya que yo no podía ser sacerdote, porque supuestamente los sacerdotes no se casaban, pues estudié para enfermera. Y ella estudió para psicóloga y maestra de educación especial. Así que juntamos esas 2 profesiones y los 2 sueños. Ella tenía sueños de fundar un orfanato y yo tenía el sueño de ser misionero. Así que juntamos los 2 sueños y llegamos a fundar el Hogar de Niños de la Sagrada Familia y criamos 10 niños huérfanos y maltratados, aparte de los 5 nuestros. Fue algo muy hermoso y se cumplió, ¿verdad?, la voluntad de Dios ahí. Y siempre damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de criar a esos niños, de los cuales hoy tengo nietos. Sin embargo, Dios seguía llamándome a ser sacerdote, algo que parecía ser incompatible. Seguí trabajando y me hice misionero, y mi esposa y yo trabajamos de misionero por 23 años. Estuve trabajando en la Iglesia Católica Romana desde los 12 años, así que trabajé por 33 años. Y después que llevaba más de 20 años de misionero y habíamos viajado a varios países y habíamos criado esos 10 niños, un día me invitaron a dar un retiro en la parroquia de Aguadilla, San Carlos Borromeo. Y cuando me estaba preparando para dicho retiro, el retiro era de cómo ser un católico práctico, de cómo conocer tu fe y defenderla. Y buscando la historia del cristianismo, para estar bien preparado para dicho retiro, me encuentro con que existía otra iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Y yo, a Dios, nadie me había dicho que había otra iglesia que se llamaba casi similar a la nuestra. Y me puse a investigar, y mientras más investigaba, más descubría que dicha iglesia era la iglesia original que había sido fundada allá en Tierra Santa, en Jerusalén, en Antioquía, en los distintos lugares que Jesús estuvo. Descubrí también que esa iglesia nunca había dejado de existir, desde que Jesús la fundó hasta el día de hoy, y que sus sacerdotes eran casados, en su mayoría.
Así que eso me dio una curiosidad tremenda, porque a mí me habían enseñado desde chiquito que los sacerdotes no se casan. Hice una investigación y descubrí ciertas cosas que movieron mi corazón, el de mi esposa, el de mis hijos y toda mi familia. Por ejemplo, descubrí que de los 12 apóstoles, 8 eran casados. Que el líder de los apóstoles era Pedro, y Pedro era casado, tenía varios hijos. Que uno de los milagros que Jesús hizo, y está registrado en Lucas capítulo 4, fue sanar a la suegra de Pedro. Si tenía suegra, tenía esposa. Pues yo no conozco a nadie que busque la suegra primero, ¿verdad? Como les digo a veces relajando cuando cuento mi historia. Seguí buscando y resulta que todos los apóstoles fundaron iglesias. Y que esas iglesias todavía existen. Están en Oriente Medio, África, Asia. Desde Grecia, Turquía, Jerusalén, Egipto, la India, todo el mar Mediterráneo, Chipre, Creta. Y esas iglesias todavía existen. Cuando vamos a la Biblia y dice carta de San Pablo a los romanos, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los corintios, esos lugares existen y las iglesias de ahí siempre han existido, desde que las fundó los apóstoles hasta el día de hoy. Y en todas los sacerdotes son en su mayoría casados. Así que hablé con mi esposo. Me faltaba conseguir alguna documentación del Vaticano que dijera eso. Pues mis padres eran católicos romanos de toda la vida, y mis abuelos y mis tatarabuelos. Así que iba a ser un impacto muy grande si yo le decía a ellos que quería ser parte de esa iglesia. Así que busqué, y el que busca encuentra. Y en los documentos oficiales del Vaticano II, de la Biblioteca del Vaticano, en la Carta Apostólica Oriental en Lumen de su santidad Juan Pablo II, Papa de Roma, había varios documentos que evidenciaban que la Iglesia Ortodoxa de Tierra Santa era la madre de todas las iglesias. Y el propio Papa lo decía así en una de sus cartas. Decía incluso los documentos del Vaticano II que esta iglesia tenía verdaderos sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacerdocio, y que Roma había tomado sus tradiciones y su liturgia de esta iglesia. Así que, armado de valor, hablé con mi esposa primero, pues esa investigación la había hecho en secreto. Y le dije: Maritza, he descubierto que sí, Jesús fundó la iglesia católica, pero es la iglesia católica, apostólica, ortodoxa de Tierra Santa. Esa es la madre de todas las iglesias y tengo un documento que lo dice. Yo quiero ser parte de esa iglesia y, si me lo permite, me gustaría ser sacerdote algún día. Si no, como quiera quiero ser miembro de esa iglesia, pues estoy convencido que he hallado la iglesia primitiva, aquella que ha guardado la doctrina intacta desde que la recibió de Jesús hasta el día de hoy. Ella estuvo de acuerdo y hablamos con nuestros hijos. Los reunimos y le contamos lo que habíamos descubierto. Les dije a ellos que ellos eran adultos y que había solo 2 de ellos que eran menores, que los menores nos acompañarían para unirnos a la iglesia ortodoxa y los demás estaban libres de hacer lo que quisieran, que yo los seguía amando igual. Le di un beso y un abrazo a cada uno de mis hijos y todos me acompañaron. Hablé, hice contacto con las autoridades de la iglesia ortodoxa y me aceptaron como miembro. Le conté el milagro que Dios hizo en mí, ese que le acabo de contar a ustedes, y me aceptaron como candidato a sacerdote. El año pasado fui ordenado diácono y este año fui ordenado como el primer sacerdote casado con hijos y nietos en la historia de Aguada. Y de allá de Tierra Santa mandaron un obispo a ordenarme aquí en Puerto Rico, con la autorización del patriarca Ignacio Efrén II, patriarca de Antioquía y sucesor de Pedro en el patriarcado de Antioquía.
¿Qué pasó? Que no solamente me ordenaron sacerdote, sino que me asignaron una parroquia. Y soy el párroco de la parroquia Santísima Trinidad, a pasos de donde me pasó el camión por encima. Y hoy se cumplen 35 años de haber nacido de nuevo, para que se cumpliera en mí la voluntad de Dios. No fue fácil, hermanos, pues al ser el primero, pues me cayeron chinches, como dicen en el campo. Fui perseguido, fui tildado de hereje, persiguieron a mi familia, nos difamaron, hicieron falsas querellas en la policía, pero me mantuve firme porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que hasta los papas apoyaban con sus declaraciones que esa iglesia a la que yo me había unido no era una secta ni una comuna como habían dicho por ahí, ni que yo mismo me la había inventado, sino que había sido la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo allá en Tierra Santa. Hermanos, a toda esta gente que me persiguieron, incluso hasta 3 atentados hubo en contra de nosotros, yo los perdoné inmediatamente, porque no le puedo guardar rencor a nadie, Señor. Sin embargo, cada día que pasa, me convenzo más de que este testimonio Dios no lo hizo para que se guardara en el cajón de los recuerdos, sino para que se comunicara al mundo entero. ¿Sabe Dios cuántos jóvenes hay como yo que han sobrevivido a tragedias peores que las mías? ¿Cuántos jóvenes de esos quizás quisieran ser sacerdotes algún día? Solo Dios lo sabe. Hay que darle la oportunidad a ellos también. Así que hoy, como hacía todos los años, en vez de contar mi testimonio a alguien que me encontrara en el camino de la vida, decidí contártelo a ti que me escuchas. Solo te pido que ores por mí, para que yo pueda seguir cumpliendo la voluntad de Dios, para que sea un ente de unión, para que de la misma manera que en el accidente mío se unieron personas de distintas iglesias e intercedieron ante Dios Todopoderoso para que salvaran a ese niño, que también nos unamos, no importa la iglesia que tú pertenezcas, hermano. Te pido que ores por mí, que ores por nuestra iglesia y que juntos podamos cumplir la voluntad de Dios y ser fiel a Él hasta el día que Él vuelva. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano.